En la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi no solo libraba batallas en los campos de combate, también buscaba imponerse en todos los ámbitos de la vida, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y de manera especialmente oscura en la medicina. Alemania pretendía demostrar al mundo la supuesta superioridad de su ideología a través de avances científicos, sin importar el precio humano que eso significara. Bajo este contexto, la medicina se transformó en un terreno de experimentación inhumana, donde los prisioneros de los campos de concentración fueron convertidos en sujetos de estudio contra su voluntad. En medio de esta realidad, surge la figura de Joseph Mengele, un joven médico que se convertiría en uno de los personajes más siniestros del Tercer Reich. Mengele, con formación en antropología y medicina, encontró en Auschwitz el escenario perfecto para llevar a cabo investigaciones que cruzaban todos los límites de la ética y la moral. Conocido como el Ángel de la Muerte, fue quien seleccionaba a los prisioneros que irían directamente a las cámaras de gas y al mismo tiempo quien utilizaba a otros como piezas de laboratorio en sus experimentos atroces. La guerra en ese momento se encontraba en un punto crítico. Alemania había expandido su control sobre gran parte de Europa, pero enfrentaba la resistencia férrea de la Unión Soviética en el frente oriental y el creciente avance de los aliados en otros territorios. Mientras las batallas se intensificaban, en los campos de concentración se desarrollaba una guerra distinta, silenciosa, pero igualmente devastadora. La lucha por sobrevivir al hambre, a los trabajos forzados y a los experimentos de médicos nazis como Mengele. Era un reflejo de cómo el conflicto no solo se medía en armas y ejércitos, sino también en la crueldad con la que se imponían las ideas más extremas. En marzo de 1911, en la próspera ciudad bávara de Günzburg, nació Joseph Rudolf Mengele, en el seno de una familia industrial acomodada. Su padre, Karl Mengele, dirigía una próspera fábrica de maquinaria agrícola que había convertido a los Mengele en una de las familias más respetadas de la región. La casa familiar, imponente y ordenada, reflejaba los valores de disciplina y éxito que marcarían la educación del joven Joseph. Durante sus años universitarios, Mengele se sintió profundamente atraído por las teorías de la antropología física y la eugenesia, que comenzaban a ganar popularidad en los círculos académicos alemanes. Las ideas sobre la superioridad racial y la posibilidad de mejorar la especie humana a través de la selección científica resonaban en su mente con una claridad casi reveladora. Para él, la medicina no era solo una profesión, sino una herramienta para transformar la humanidad. En las aulas de la Universidad de Múnich, Mengele absorbía ávidamente las enseñanzas sobre genética y herencia que impartían profesores como Ernst Uddin, pionero de la psiquiatría racial. Las teorías que relacionaban características físicas con superioridad intelectual y moral le parecían no solo lógicas, sino científicamente irrefutables. Su tesis doctoral, centrada en el estudio de malformaciones genéticas en familias específicas, reveló su creciente obsesión por catalogar y clasificar las diferencias humanas. Los compañeros de universidad recordarían más tarde la intensidad con la que Mengele discutía estos temas. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de la posibilidad de erradicar las imperfecciones genéticas de la humanidad. Para él, la ciencia médica tenía el poder y la responsabilidad de guiar la evolución humana hacia un futuro más puro y perfecto. En 1935, completó su doctorado en antropología física con una disertación titulada Investigaciones morfológico-raciales del segmento anterior de la mandíbula inferior en 4 grupos raciales. El trabajo, técnicamente competente pero imbuido de prejuicios raciales, fue bien recibido en los círculos académicos de la época. Sus mentores veían en él a un futuro líder de la nueva ciencia racial alemana. La transición de estudiante brillante a ideólogo racial fue gradual, pero inexorable.
Las teorías que había estudiado en la universidad comenzaron a moldear no solo su perspectiva profesional, sino su visión completa del mundo. Para Mengele, la ciencia había revelado verdades incómodas sobre la humanidad que la sociedad aún no estaba preparada para aceptar plenamente. El ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933 marcó un punto de inflexión en la vida de Joseph Mengele. Las teorías raciales que había estudiado en la universidad ya no eran simplemente conceptos académicos, sino la base ideológica de un nuevo orden político que prometía transformar Alemania y Europa. Para Mengele, este momento histórico representaba la oportunidad de poner en práctica todo lo que había aprendido sobre la superioridad racial y la eugenesia. En 1937, a los 26 años, Mengele tomó la decisión que definiría el resto de su existencia. Se afilió oficialmente al Partido Nacional Socialista. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de una convicción profunda de que el nazismo representaba el futuro científico de la humanidad. Sus colegas médicos recordarían más tarde la pasión con la que defendía las políticas raciales del régimen, argumentando que eran necesarias para preservar la pureza genética del pueblo alemán. Un año después, en 1938, dio el paso definitivo al unirse a las SS, la élite paramilitar del régimen nazi. El uniforme negro de las Schutzstaffel no era para él simplemente una vestimenta militar, sino el símbolo de su pertenencia a una organización que compartía su visión científica del mundo. La disciplina férrea y la ideología racial de las SS resonaban perfectamente con su personalidad meticulosa y sus convicciones eugenésicas. Sus superiores en las SS reconocieron rápidamente las cualidades excepcionales de Mengele. Su formación médica, combinada con su fanatismo ideológico, lo convertía en el candidato perfecto para los proyectos más ambiciosos del régimen en materia de investigación racial. Fue asignado al Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, donde trabajó bajo la supervisión de Ottmar von Verschuer, uno de los genetistas más respetados de Alemania y firme defensor de las teorías de higiene racial. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, Mengele vio la oportunidad de servir tanto a su patria como a la ciencia. Se alistó en la Waffen-SS como médico militar, convencido de que su deber era preservar la salud y la pureza racial de los soldados alemanes. Su eficiencia y dedicación en el campo de batalla no pasaron desapercibidas para sus superiores. Durante la campaña en el Frente Oriental, Mengele demostró no solo competencia médica, sino también un coraje que le valió varias condecoraciones. Recibió la Cruz de Hierro de primera clase, la Cruz de Hierro de segunda clase, la Medalla de Cuidados de Heridos en negro y la Medalla del Frente Oriental. Estas distinciones militares elevaron su estatus dentro de la organización SS y abrieron nuevas puertas para su carrera. Sin embargo, fue una herida sufrida en combate la que cambiaría definitivamente el curso de su destino. En 1942, mientras servía con la quinta división SS Panzer Viking, Mengele resultó herido en acción y fue declarado no apto para el servicio militar activo. Esta aparente desgracia se convertiría en la oportunidad que definiría su lugar en la historia. Los altos mandos de las SS, reconociendo su valor tanto como médico como científico, decidieron asignarle una nueva misión que combinaría perfectamente sus habilidades profesionales con su fanatismo ideológico. Se le ofreció un puesto en el sistema de campos de concentración, donde podría continuar sus investigaciones sobre genética y antropología racial, con acceso a una población de sujetos de experimentación virtualmente ilimitada. Para Mengele, esta asignación representaba la culminación de todos sus años de estudio y preparación.
Finalmente, tendría la oportunidad de realizar los experimentos que la ética médica tradicional había limitado, contribuyendo así al avance de la ciencia racial y al futuro genético de la humanidad. Su destino sería Auschwitz-Birkenau, el mayor complejo de exterminio del régimen nazi. El 30 de mayo de 1943, Josef Mengele llegó a Auschwitz-Birkenau, vestido con su impecable uniforme de las SS. Para los prisioneros que lo vieron descender del tren, su apariencia era engañosamente civilizada, alto, elegante, con botas perfectamente lustradas y una sonrisa que contrastaba dramáticamente con el horror que lo rodeaba. Pocos podían imaginar que este médico de aspecto distinguido se convertiría en el símbolo más terrorífico de la perversión de la ciencia médica. Su primera impresión del campo fue de eficiencia organizativa. Las cámaras de gas funcionaban con precisión mecánica, los crematorios operaban día y noche y el sistema de selección procesaba a miles de víctimas con una regularidad que satisfacía su mentalidad meticulosa. Para Mengele, Auschwitz no era simplemente un centro de exterminio, sino el laboratorio científico más grande del mundo, donde finalmente podría realizar los experimentos que revolucionarían la comprensión de la genética humana. Las selecciones en la rampa de llegada se convirtieron en su ritual diario más característico. Cada vez que llegaba un transporte de deportados, Mengele aparecía vestido inmaculadamente, silbando melodías clásicas, mientras decidía con un simple gesto de su mano enguantada quién vivía y quién moriría inmediatamente. Los sobrevivientes recordarían para siempre esa sonrisa helada y la facilidad con la que separaba familias enteras con la indiferencia de quien clasifica especímenes científicos. Cuando identificaba parejas de gemelos entre los recién llegados, sus ojos se iluminaban con una excitación científica que aterrorizaba incluso a los guardias SS veteranos. Para él, estos niños representaban la oportunidad perfecta de estudiar los factores genéticos sin las variables ambientales que complicaban la investigación tradicional. Los gemelos eran inmediatamente separados de sus familias y llevados a barracones especiales, donde Mengele podía acceder a ellos cuando quisiera. Los experimentos que realizaba desafiaban toda noción de ética médica y humanidad. Inyectaba sustancias químicas directamente en los ojos de niños para intentar cambiar su color. Realizaba operaciones sin anestesia para estudiar la resistencia al dolor. Infectaba deliberadamente a los sujetos con enfermedades para observar la progresión de los síntomas. Medía obsesivamente cada centímetro de los cuerpos de sus víctimas, documentando meticulosamente cada característica física antes de someterlas a torturas que disfrazaba como investigación científica. Sus experimentos de esterilización masiva buscaban desarrollar métodos eficientes para impedir la reproducción de razas consideradas inferiores. Utilizaba radiación, cirugía experimental y sustancias químicas para destruir los órganos reproductivos de miles de prisioneros, siempre justificando su trabajo como una contribución esencial al futuro genético de la humanidad. Las víctimas que sobrevivían a estos procedimientos quedaban marcadas para siempre, física y psicológicamente. La crueldad de Mengele no se limitaba a sus experimentos formales. Realizaba inyecciones letales de fenol directamente al corazón de prisioneros seleccionados al azar, aparentemente para estudiar los efectos de diferentes dosis en distintos tipos raciales. Organizaba espectáculos macabros donde obligaba a los prisioneros a presenciar la muerte lenta de sus compañeros, registrando sus reacciones como si fueran datos científicos valiosos. Los niños gemelos que sobrevivían a sus experimentos lo llamaban Tío Mengele, porque ocasionalmente les daba dulces o juguetes antes de someterlos a procedimientos atroces. Esta dualidad psicológica terrorífica entre amabilidad superficial y crueldad absoluta lo convertía en una figura aún más siniestra para quienes lo conocían.
Sus víctimas nunca sabían si su próximo encuentro con él sería relativamente benévolo o brutalmente mortal. Todo su trabajo estaba meticulosamente documentado. Mengele mantenía registros detallados de cada experimento, fotografías de sus víctimas antes y después de los procedimientos, y correspondencia regular con institutos de investigación en Berlín. Para él, esta documentación era prueba de que su trabajo contribuiría al avance de la ciencia alemana y justificaría cualquier sufrimiento temporal que pudiera causar. En enero de 1945, cuando el rugido de la artillería soviética comenzó a hacerse audible en Auschwitz, Josef Mengele supo que su tiempo en el campo había llegado a su fin. Las tropas del Ejército Rojo avanzaban implacablemente hacia el complejo, liberando uno tras otro los campos de concentración en su camino hacia Berlín. Para Mengele, esta proximidad del ejército soviético no solo significaba el fin de sus experimentos, sino una amenaza directa a su supervivencia. La evacuación de Auschwitz se realizó con la misma eficiencia brutal que había caracterizado su funcionamiento. Miles de prisioneros fueron forzados a marchar hacia el oeste en las infames marchas de la muerte, mientras el personal SS destruía evidencias de sus crímenes. Mengele, sin embargo, no perdió tiempo lamentándose por el fin de su trabajo científico. Con una frialdad calculada, empacó cuidadosamente todas sus notas de investigación, fotografías y documentos experimentales en maletas especiales que no abandonaría durante toda su huida. Su escape de Auschwitz fue meticulosamente planificado. Utilizando su rango de SS Hauptsturmführer y sus contactos dentro de la organización, logró unirse a una caravana de oficiales de alto rango que se dirigían hacia el oeste. Durante semanas, viajó por una Alemania en colapso, moviéndose de refugio en refugio, siempre un paso adelante de las tropas aliadas que avanzaban desde ambos frentes. La rendición alemana en mayo de 1945 encontró a Mengele escondido en una granja en Baviera, no lejos de su ciudad natal de Günzburg. Sin embargo, su experiencia militar le había enseñado la importancia de la preparación y la anticipación. Había destruido todos sus documentos de identidad de las SS y adoptado una identidad falsa como simple soldado de la Wehrmacht llamado Fritz Hollmann. Esta transformación le salvaría la vida en las semanas siguientes. Su primera captura por tropas estadounidenses fue casi accidental. Las fuerzas aliadas estaban procesando a miles de prisioneros de guerra alemanes, y Mengele fue arrestado simplemente por ser un soldado enemigo. Los interrogadores estadounidenses, abrumados por el volumen de prisioneros y sin listas completas de criminales de guerra buscados, no reconocieron la verdadera identidad del hombre que tenían ante ellos. Durante semanas, Mengele permaneció en un campo de prisioneros aliado, manteniendo escrupulosamente su identidad falsa. Su aspecto físico había cambiado considerablemente desde sus días en Auschwitz. Había perdido peso, dejado crecer su cabello y modificado deliberadamente su forma de hablar para parecer un simple soldado rural. La ironía de su situación no se le escapaba. El hombre más buscado por crímenes médicos en Europa estaba siendo tratado por médicos aliados por dolencias menores. Su liberación llegó en el verano de 1945, cuando las fuerzas estadounidenses comenzaron a liberar a prisioneros de guerra alemanes considerados de bajo riesgo. Mengele, bajo su identidad de Fritz Hollmann, fue clasificado como un soldado ordinario sin conexiones con crímenes de guerra. Caminó fuera del campo de prisioneros como un hombre libre, llevando consigo el secreto más peligroso de la Europa de posguerra. Los meses siguientes fueron de clandestinidad absoluta. Mengele se refugió inicialmente en granjas remotas de Baviera, trabajando como peón agrícola y evitando cualquier contacto que pudiera revelar su verdadera identidad. Sin embargo, sabía que Europa se estaba volviendo cada vez más peligrosa para él.
Los juicios de Nuremberg habían comenzado y los cazadores de nazis estaban intensificando sus esfuerzos para localizar a criminales de guerra fugitivos. La red de escape, conocida como Odessa, comenzó a establecer contactos con Mengele a través de antiguos camaradas de las SS. Esta organización clandestina había desarrollado rutas sofisticadas para transportar nazis fugitivos fuera de Europa, principalmente hacia Sudamérica. Para Mengele, estas conexiones representaban no solo la supervivencia, sino la posibilidad de continuar viviendo con una libertad que Europa ya no podía ofrecerle. En 1949, después de 4 años de vida clandestina en Europa, Mengele finalmente tomó la decisión de abandonar el continente para siempre. Utilizando documentos falsificados proporcionados por Odessa y redes de simpatizantes nazis, embarcó en Génova hacia Buenos Aires. El viaje en barco le dio tiempo para reflexionar sobre todo lo que dejaba atrás y todo lo que esperaba encontrar en el nuevo mundo. Inicialmente, Mengele vivió con relativa comodidad en la capital argentina, utilizando su verdadero nombre sin temor inmediato a la extradición. Trabajó para empresas alemanas establecidas en el país, incluyendo la firma farmacéutica Fadro-Farm, donde su experiencia médica era valorada sin cuestionamientos sobre su pasado. Durante estos primeros años en Argentina, Mengele llegó a creer que había logrado escapar definitivamente de las consecuencias de sus crímenes en Europa. Su familia en Alemania mantuvo contacto secreto con él, enviándole dinero y apoyo emocional que le permitieron vivir con cierto lujo. Mengele alquiló apartamentos elegantes en barrios exclusivos de Buenos Aires, frecuentaba restaurantes caros y mantenía un estilo de vida que contrastaba dramáticamente con la clandestinidad desesperada de sus últimos años en Europa. Para los observadores externos, parecía simplemente otro inmigrante alemán próspero adaptándose exitosamente a su nueva patria. Sin embargo, esta sensación de seguridad comenzó a desmoronarse gradualmente a medida que la búsqueda internacional de criminales de guerra nazis se intensificaba. Los juicios de Nuremberg habían establecido precedentes legales y organizaciones como el Centro Simon Wiesenthal comenzaron a presionar sistemáticamente a los gobiernos sudamericanos para extraditar a fugitivos nazis. Mengele empezó a notar que su nombre aparecía cada vez más frecuentemente en listas de criminales buscados. El punto de inflexión llegó en mayo de 1960 con la captura espectacular de Adolf Eichmann por agentes del Mossad israelí en las calles de Buenos Aires. La operación demostró que ningún nazi fugitivo estaba realmente seguro en Sudamérica y que los cazadores de criminales de guerra tenían la capacidad y la determinación de alcanzarlos sin importar dónde se escondieran. Para Mengele, la captura de Eichmann fue una advertencia clara de que su tiempo en Argentina estaba llegando a su fin. La paranoia se apoderó completamente de su vida cotidiana. Comenzó a cambiar frecuentemente de residencia. Evitaba las áreas públicas donde otros alemanes se congregaban y desarrolló una rutina obsesiva de verificar si estaba siendo seguido. Sus antiguos contactos nazis en Buenos Aires le aconsejaron que abandonara Argentina inmediatamente, ya que la atención internacional sobre criminales de guerra nazis en el país había alcanzado niveles peligrosos. En 1961, Mengele cruzó clandestinamente la frontera hacia Paraguay, un país aún más permisivo con fugitivos nazis bajo la dictadura de Alfredo Stroessner. Paraguay se había convertido en el refugio final para aquellos criminales de guerra que ya no podían vivir cómodamente en Argentina. Allí, Mengele adoptó una existencia mucho más precaria, viviendo en granjas remotas y dependiendo de la protección de otros fugitivos nazis y simpatizantes locales. Su vida en Paraguay fue marcada por un aislamiento creciente y una constante sensación de amenaza.
A diferencia de sus primeros años cómodos en Buenos Aires, ahora vivía en condiciones modestas, realizando trabajos manuales ocasionales y dependiendo de la ayuda financiera irregular de su familia en Alemania. La abundante documentación de sus experimentos en Auschwitz, que había preservado cuidadosamente durante su escape, se convirtió en una carga peligrosa que no se atrevía a destruir, pero tampoco podía utilizar. En 1969, Mengele realizó su último traslado significativo, mudándose a Brasil, donde esperaba encontrar mayor anonimato en un país más grande y poblado. Brasil ofrecía la ventaja de un idioma diferente y una sociedad menos conectada con las redes de fugitivos nazis que caracterizaban a Argentina y Paraguay. Sin embargo, este movimiento también significó el abandono de los últimos vestigios de la comunidad alemana que había sido su apoyo durante 2 décadas en Sudamérica. Los últimos años de Joseph Mengele en Brasil fueron un lento descenso hacia el aislamiento y la paranoia. Vivía en una modesta casa en la playa de Bertioga, en el estado de São Paulo, bajo la identidad de Wolfgang Gerhard, un austriaco que había muerto años antes, pero cuyos documentos Mengele había adquirido. La ironía de su situación no podía ser más amarga. El hombre que había decidido sobre la vida y muerte de miles de personas ahora vivía como un fantasma, aterrorizado por la posibilidad de ser reconocido por cualquier transeúnte. Su salud comenzó a deteriorarse marcadamente durante la década de 1970. Los años de estrés constante, el aislamiento social y la culpa reprimida comenzaron a manifestarse en problemas físicos cada vez más graves. Sufría de hipertensión crónica, ataques de ansiedad que lo despertaban por las noches y una artritis que hacía dolorosos los movimientos más simples. El médico que había experimentado con miles de cuerpos ahora enfrentaba la fragilidad de su propio organismo envejecido. Mengele vivía con la familia Bossert, austriacos emigrados que lo habían acogido sin conocer completamente su verdadera identidad. Para ellos, Wolfgang Gerhard era simplemente un anciano solitario que había llegado a Brasil huyendo de las dificultades económicas de la posguerra europea. La pareja, Lieselot y Wolfram Bossert, le proporcionaban el cuidado básico que su salud deteriorada requería, sin sospechar que estaban protegiendo a uno de los criminales de guerra más buscados del mundo. Sus días transcurrían en una rutina monótona marcada por la cautela extrema. Cada mañana verificaba obsesivamente si había señales de vigilancia en los alrededores de la casa. Escuchaba las noticias internacionales buscando cualquier mención de cazadores de nazis y mantenía preparada una pequeña maleta con dinero y documentos falsos por si necesitaba huir repentinamente. La libertad que había buscado en Sudamérica se había convertido en una prisión psicológica de la cual no podía escapar. El 7 de febrero de 1979, una tarde especialmente calurosa de verano brasileño, Mengele decidió nadar en la playa como parte de su rutina de ejercicio que los médicos le habían recomendado para su presión arterial. A los 67 años, su cuerpo ya no tenía la resistencia de sus días como oficial de las SS, pero el mar le proporcionaba uno de los pocos placeres que se permitía en su existencia clandestina. Mientras nadaba en las aguas cálidas del Atlántico Sur, Mengele sufrió un derrame cerebral masivo. Los bañistas que lo vieron desde la playa pensaron inicialmente que simplemente estaba flotando, disfrutando del sol. No fue hasta que su cuerpo comenzó a hundirse que alguien se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Los esfuerzos de reanimación fueron infructuosos. El ángel de la muerte había encontrado finalmente su propio final en las aguas brasileñas. Su muerte pasó completamente desapercibida para el mundo. Los periódicos locales apenas mencionaron el ahogamiento de un turista austriaco anciano, y las autoridades brasileñas procesaron el fallecimiento como una muerte accidental rutinaria. Wolfgang Gerhard
Fue enterrado en un cementerio local con una ceremonia modesta, asistida únicamente por la familia Bossert y algunos vecinos que conocían superficialmente al hombre que había vivido entre ellos durante años. La familia Bossert mantuvo el secreto de su verdadera identidad incluso después de su muerte. No fue hasta 1985, 6 años después del fallecimiento, que las autoridades alemanas e internacionales finalmente localizaron la tumba de Mengele en Brasil. La confirmación definitiva de su identidad llegó a través de pruebas de ADN realizadas en muestras óseas exhumadas, comparadas con muestras de sangre de su hijo Rolf, quien había vivido durante décadas sin conocer completamente los crímenes de su padre. El mundo recibió la noticia de la muerte de Mengele con una mezcla de alivio y frustración. Aliviado porque uno de los criminales nazis más notorios ya no podía evadir la justicia indefinidamente, pero frustrado porque había logrado morir como un hombre libre, sin enfrentar nunca un tribunal por sus crímenes atroces. Su muerte representaba el final de una era y el cierre de uno de los capítulos más oscuros en la búsqueda de justicia para las víctimas del Holocausto. La muerte de Josef Mengele marcó el fin de una vida, pero no el final de las preguntas que su existencia planteaba para la humanidad. Su legado trasciende los crímenes individuales que cometió en Auschwitz, para convertirse en un símbolo inquietante de cómo la ciencia, cuando se divorcia de la ética y se pone al servicio de ideologías totalitarias, puede transformarse en el instrumento más devastador de destrucción humana que la historia haya conocido. Mengele representa la perversión más completa de los ideales médicos fundamentales. El juramento hipocrático, que durante milenios había guiado la práctica médica con el principio básico de no hacer daño, fue completamente subvertido por un hombre que utilizó sus conocimientos para infligir sufrimiento sistemático. Su caso ilustra cómo la educación superior y la competencia técnica, sin una base ética sólida, pueden convertirse en herramientas de horror inimaginable. Los experimentos que realizó en Auschwitz no tenían validez científica real. Detrás de la fachada de investigación médica se escondía una pseudociencia grotesca que buscaba justificar conclusiones racistas predeterminadas. Sus métodos violaban todos los principios básicos de la experimentación científica, carecían de controles adecuados, se basaban en premisas falsas y estaban contaminados por prejuicios ideológicos que invalidaban cualquier resultado. La tragedia no fue solo el sufrimiento que causó, sino la prostitución completa del método científico al servicio del odio. Su historia sirve como advertencia contra la seducción de las soluciones simples para problemas complejos. La delgada línea entre ciencia y monstruosidad no está marcada por la sofisticación técnica o la brillantez intelectual, sino por el respeto fundamental hacia la dignidad humana. Josef Mengele poseía ambas cualidades técnicas, pero carecía completamente de la segunda. Su vida y muerte nos enseñan que sin ética, la ciencia no es progreso, sino regresión hacia la barbarie más refinada y, por tanto, más peligrosa.